Bienvenidos a un nuevo video de PSEP. En esta oportunidad vamos a ver el video de Introducción a las Sagradas Escrituras, la segunda parte, ya que el primer video se hizo un poquito largo, lo corté para poder hacer dos videos. Habíamos hablado entonces, habíamos llegado hasta la Reforma Protestante, que justamente es cuando la Iglesia evangélica se separa de la Iglesia Católica. Y bueno, por ahí para mayor información les había dado el dato que estudia la biografía de Martín Lutero, la biografía de Calvino, lo que fue el tiempo del oscurantismo y todo lo que tiene que ver con la Reforma Protestante. Pero bueno, nos estamos enfocando en estos dos videos que hicimos para ver cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Recordás que estás en EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado, y quien te habla es el pastor Roy Resen. Entonces, habíamos hablado lo que era en el siglo XVI, que está justamente aparece la Reforma Protestante. Ahora quiero hablarte de la primer Biblia por ahí que aparece, o una de las primeras que aparece, y estamos ya en lo que es 1969, 1970 aproximadamente, donde aparece la Biblia del Oso, una de las Biblias que en su momento fue muy usada. La Biblia comienza a traducirse, primero se comienza a imprimir en la imprenta Gutenberg en alemán, y de ahí a desparramarse por todo el mundo. Luego comienzan las traducciones, ya comienza la traducción en español, la traducción en castellano. Vemos la Biblia del Oso, por ejemplo, que no llevaba ningún nombre religioso porque hasta entonces había persecución, había un ambiente muy feo, entonces simplemente tenía el dibujito de un oso con la miel. Esto representaba por ahí el hambre, el deseo que uno tiene de poder comer de la palabra de Dios, así como un oso come de la miel. La Biblia dice que la palabra de Dios fue como miel dulce a nuestro paladar. También se hicieron muchas traducciones, como por ejemplo la Biblia que aparece, la Búlgata, por ejemplo, era otra Biblia que en su momento se empezó a imprimir, y muchas otras que se traducían o se duplicaban a mano. Vemos también ya metiéndonos en lo que es en 1969, perdón, 1569, 1602, ya aparece lo que es Casiodoro de Reina Valera, ya es conocido esta Biblia, donde se produjeron cantidad en español. Aparece la Reina Valera 1909, 1960, que es la que actualmente muchos usamos. Y con el tiempo y en el idioma español se comenzaron a imprimir Biblias en diferentes versiones como hoy conocemos. O sea, una vez que llegamos ya a lo que era la Reina Valera 1960, luego lo que comenzó a cambiarse fue la versión. Es decir, comenzó ya teniendo de base lo que era la Reina Valera 1960, comenzó a cambiarse la versión. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy con un lenguaje actual, la Biblia contemporánea, la Biblia, por ejemplo, lenguaje actual, que son diferentes traducciones que se le dan para que la Biblia se pueda entender un poquito más. Entonces, ahora tenemos que entender esto. Cada vez que la Biblia se traduce, cada vez que la traducimos a un idioma, a una versión más actual, pierde un poco de esencia. Y bueno, después tenemos algunas versiones donde está muy, muy, muy simplificada la Biblia para que la persona entienda, pero bueno, también por estar tan simplificado ha perdido un poco de esa esencia. Recordad que la palabra de Dios no es como cualquier libro, tiene una profundidad que la da el Espíritu Santo, y que podés leer un versículo 10, 20, 30, 50 veces y tal vez Dios te habla de muchas maneras diferentes. Debemos comprender que más se traduce la Biblia, tanto en idiomas como en versiones, la Biblia pierde esencia y pureza. La traducción más recomendable es la Reina Valera 1960. Entonces, no estoy diciendo que las otras Biblias sean del diablo o que sea algo que esté muy alejado de la realidad, pero sí tenemos que entender que más se traduce la Biblia, más esencia
pierde. Muchas personas murieron y otras invirtieron su vida para que la Biblia llegue a nuestras manos. Por favor, no dejes de leerla. Qué importante es esto. Bien, voy a dar algunos significados que estuvimos hablando. Torá, por ejemplo. La Torá significa enseñar la ley de Dios y son, ¿no?, en hebreo, son los 5 libros de Moisés. Tanaj, el Tanaj también es hebreo y se refiere al Antiguo Testamento. Pentateuco es una palabra griega y significa las 5 cajas. Palabra griega que significa las 5 cajas donde estaban los rollos de Moisés. Antiguo Testamento significa antes de Cristo. Nuevo Testamento después de Cristo. Mitboy son las 613 leyes, preceptos divinos que los judíos cumplen al pie de la letra. Esto, por ejemplo, puede estar en Deuteronomio, por ejemplo. Papiros eran los escritos hechos en cuero de animal o en hoja de planta donde se escribían por ahí textos importantes. Ley. La ley, cuando hablamos dentro del contexto del Antiguo Testamento, estamos hablando de los escritos hechos, ¿no? Los libros de Moisés. Canon es una palabra en latín y significa caña de medir o regla. Es el método que se usó para eliminar los diferentes libros apócrifos, es decir, los libros que no se consideraron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Talmud es un conjunto de enseñanzas y reflexiones rabínicas sobre leyes judías. Biblia, palabra en latín que significa conjunto de libros o biblioteca. Bien, hasta acá el video. Que Dios te bendiga.